Entonces, todo lo que hemos venido viendo nosotros es la base para todo el cuatrimestre. Entonces, la semana pasada les decía que tenía que ver todo esto, la corriente eléctrica, los circuitos eléctricos y todo lo que es conexiones eléctricas. Pues que la corriente alterna nosotros la podemos representar como una onda sinusoidal. Y como le he dicho muchas veces, no es que la corriente eléctrica se mueva como una onda, sino que la corriente eléctrica se comporta como, a la hora de graficarla, como un oscilador armónico, porque la corriente eléctrica ella está cambiando de dirección, como estamos viendo en este circuito, continuamente. Es decir, al estar cambiando polaridad, entonces hace que el voltaje y los electrones cambien dirección continuamente de acuerdo a la velocidad pues, que es inducida por algún generador. Entonces, y como podemos ver por acá, abajo a la izquierda, entonces vemos que la corriente eléctrica o el voltaje nosotros lo podemos dibujar o podemos graficarlo como una función de onda, ¿verdad? En este caso sería como una onda senoidal, una función, perdón, senoidal o cosenoidal. En uno de los circuitos interesantes, ¿verdad? En esto de la corriente alterna, es de lo que nosotros le llamamos la semana pasada circuito LC, ¿verdad? Es decir, un circuito que está conformado por una bobina, un inductor y un capacitor. Idealmente estos tipos de circuitos ellos estarían oscilando, ¿verdad? De manera infinita o indeterminada, tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque idealmente nosotros suponemos que en los cables donde circula la corriente eléctrica no existe ningún tipo de resistencia, ningún tipo de disipación de la corriente. Entonces, porque la corriente eléctrica también se puede disipar, ¿verdad? A través de calor, ¿verdad? A través del cableado eléctrico. Entonces, en este circuito que vemos LC, ¿verdad? Que es decir, compuesto por un inductor y un capacitor, vemos que el capacitor está cambiando de polaridad constantemente, porque lo que hacen los capacitores, ¿verdad? Pues si usted ha estudiado electrónica o cuando estudia, muchas veces yo se lo he recomendado a ustedes, ¿verdad? De su carrera, es importante y yo les recomiendo que ustedes estudien cuestiones relacionadas a electricidad, cursos eléctricos, ¿verdad? Por lo menos electricidad industrial y residencial, e incluso electrónica, ¿verdad? Si se van a dedicar a la parte de mantenimiento de equipos industriales, ¿verdad? Como calderas, sistema de refrigeración, etcétera. Todo lo que tenga que ver con electricidad, yo les recomiendo que ustedes lo estudien, ¿verdad? Con carreras técnicas, porque así puedan comprender muchísimos conceptos, porque esto es bien amplio, ¿verdad? Todo esto de electricidad es una especialidad. Entonces, en este capacitor lo que estamos viendo es que él está cambiando de polaridad. Se carga primero una lámina, ¿verdad? Se carga de manera positiva y entonces la otra lámina, ¿verdad? Carga, se queda sin carga. Entonces esto causa una diferencia potencial, y entonces eso está causando pues que los electrones se muevan hacia un lado y luego al descargarse esa carga y el otro lado quedar cargada, entonces causa un movimiento contrario, ¿verdad? Entonces mientras el capacitor se está descargando, la bobina se está cargando, ya como estamos viendo ahí, solo que la bobina se carga a través de un campo magnético, y el caso del capacitor, al cargarse, forma un campo eléctrico. Eso es lo que lo forma, la misma corriente eléctrica. Y vemos también que mientras se descarga uno, el otro se está cargando, y eso sucede, ¿verdad?
de una manera constante, ¿ya? Y eso nos recuerda a nosotros un oscilador armónico. Entonces, pero esto, bueno, esto en la vida real ya esto no sucede porque todos los cableados tienen tienen resistencia al paso de la corriente eléctrica, entonces estos se calientan, entonces la energía se va disipando en forma de calor. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le agregamos a un circuito de corriente, este tipo de circuito, una resistencia? Yo le he agregado una resistencia. Entonces la corriente comienza a pasar en la resistencia, y eso que pasa, en esta gráfica vemos que comienza a descargarse. Ya, entonces la corriente eléctrica comienza, el valor del voltaje y el valor de la corriente eléctrica comienza a descargarse y tender a cero hasta que el circuito queda descargado. Esto se asemeja a lo que se le llama un movimiento armónico amortiguado. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos el simulador del péndulo y el resorte, en una situación ideal, el péndulo, si no existiera fuerza de rozamiento con las partículas del aire, entonces este péndulo comenzaría a estar oscilando de manera indefinida de un lado hacia otro. Pero en la vida real existe interacción con las moléculas del aire, entonces la velocidad va a ir variando, va a ir disminuyendo hasta que él quede en su punto de equilibrio. Esto se le llama movimiento armónico amortiguado. Entonces, y en la corriente eléctrica alterna también tiene su versión análoga. En este caso tenemos un circuito que tiene, está oscilando, ¿verdad? Pero a nosotros, al agregarle una resistencia, entonces esa corriente eléctrica comienza a irse disipando esa energía, ¿okay? Entonces hasta que queda descargada. Entonces esto, le repito, se llama un circuito LC. Cuando ustedes escuchan un circuito LC, es decir, un circuito que está compuesto de un inductor que se representa con la letra L y un capacitor que se representa con la letra C. Esa es una manera de simbolizar, esta es una manera simbólica, ¿verdad? Pero ya sabemos que los circuitos pues son diferentes, pues, ¿verdad? Entonces se llama circuito LC, y su característica es que ellos comienzan a oscilar como un oscilador armónico, y si nosotros graficamos esa ida y venida de los electrones, ¿verdad? Entonces formamos una función senoidal. Luego miramos también el otro concepto, otro simulador, donde veíamos un circuito eléctrico, ¿verdad? Que está compuesto de tres componentes. Estos son los componentes principales cuando nosotros analizamos los circuitos de corriente alterna. Entonces nosotros aprendimos que un circuito está compuesto por muchos componentes. Entre ellos tenemos la resistencia, que es la que está acá, tenemos una bobina o inductor, y tenemos un capacitor, ¿verdad? O una capacitancia. Si en este circuito tenemos presente estos tres componentes, se llama circuito RLC. Pero ¿qué pasa si le quitamos, pongámosle una bobina, un inductor? Entonces nuestro circuito se llama circuito RC, con una resistencia, un resistor o capacitor. Si nosotros le quitamos el inductor y le agregamos el inductor y le quitamos la capacitancia, entonces tenemos otro circuito. Este circuito le llamamos circuito RL, es decir, con un resistor y un inductor. Igual, y así podemos hacer diferentes tipos de combinaciones. Quitamos la resistencia, dejamos el inductor y la capacitancia, y tenemos un circuito LC como el que vimos anteriormente. Y ahí tenemos entonces una bobina, un inductor. Ya es parecido a esto. Ahí tenemos una bobina e inductor, y aquí tenemos una bobina y un inductor.
Y aquí están representados ya de una manera un poco más real, por así decirlo. Entonces, pero cuando tenemos los tres circuitos, llamamos circuito RLC. Y cada uno de estos componentes, disculpen muchachos, espera. Denme un minuto, solo voy a hacer algo aquí. Ok, ahora sí, continuemos entonces. Y entonces también miramos la semana pasada que cada uno de estos componentes se representan por diferentes tipos de unidades de medida. En el caso del resistor es ohmios, el caso de la bobina son Henry y el caso de la capacitancia son Faraday. Son medidas o magnitudes que nos indican, ¿verdad? Varias cosas, entre ellos la resistencia que puedan tener a la ofrecer al paso de la corriente eléctrica, así como sus medidas de almacenaje de corriente eléctrica, ya sea de forma de campo magnético o de campo eléctrico. Cuando hay una corriente alterna, nosotros mirábamos la semana pasada que ellos se comportan de una manera diferente al paso de la corriente eléctrica y el voltaje, ¿ya? Entonces, aunque nosotros tuviéramos en un circuito el mismo resistor, inductor y capacitor, ¿verdad? Y tuviéramos el mismo voltaje, el paso de la corriente, el total de la corriente eléctrica que va a estar pasando de ella va a variar de acuerdo, ¿verdad?, primero al voltaje aplicado y luego a la frecuencia con que está entrando ese voltaje. Entonces veíamos que el resistor, ¿verdad?, la resistencia o el valor de la resistencia o lo que me indica la posición al paso de la corriente eléctrica, el valor de R le vamos a ubicar sobre el eje X, por así decirlo, ¿verdad?, el valor de la resistencia. La resistencia que iba a producir la bobina al paso de la corriente eléctrica, nosotros le llamamos reactancia inductiva, y ese valor iba a tener un ángulo de fase de 90 grados con respecto a la resistencia. Y el otro valor, que sería el del capacitor, que le llamamos la reactancia inductiva, le vamos a ubicar con un ángulo de menos 90 grados con respecto a R. Esto se llama reactancia capacitiva. En los circuitos eléctricos de corriente continua, si ustedes recuerdan, nosotros le decimos al valor de la resistencia total, nosotros somos resistencia equivalente. Ya nosotros sumamos todos los valores de las resistencias y al final nos va a dar un valor. Ya eso se le dice suma algebraica, pero en este caso nosotros no podemos decir eso. Vamos a verlo después por qué. Entonces la suma de todas las resistencias que está causando todos estos componentes se le llama el resistor reactancia, la bobina la resistencia, el resistor resistencia, a la bobina se le llama reactancia inductiva y el capacitor reactancia capacitiva, y al final sus valores son los mismos, son ohmios, ¿verdad?, sus magnitudes. Y la sumatoria de toda esta resistencia al paso de la corriente continua en este circuito, nosotros le llamamos impedancia. Cuando ustedes escuchen ese valor de impedancia, cuando estén viendo algún informe o algo, entonces ustedes tienen que recordar que impedancia es equivalente a resistencia al paso de la corriente eléctrica total que genera en un circuito eléctrico. Recuerdo que esto lo estamos viendo en circuito, pero también es análogo a las conexiones eléctricas, ¿verdad?, de trifásicas. Entonces es parecido, ¿verdad?, a lo que estamos viendo en los circuitos eléctricos. Entonces la impedancia es la resistencia total al paso de la corriente eléctrica que causa, ¿verdad?, cada uno de estos componentes en un circuito eléctrico.
Entonces, ahora nosotros, como les decía, hacíamos la sumatoria de la resistencia de manera vectorial, o sea, en forma usando vectores. Y lo que hacíamos la semana pasada y la anterior es que utilizamos fasores, ¿verdad? Los fasores son números complejos que me indican un voltaje, una resistencia y un ángulo de fase de esa onda. Entonces, lo que se hace normalmente aquí en este tipo de circuito es que yo voy para calcular la impedancia total, yo voy a restar XL, ¿verdad? Que es la reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Entonces, yo resto esos valores, sería más o menos así, X sub L menos X sub C. Entonces, y me va a dar otro vector por acá. Ya. O sea, si X sub L es mayor que X sub C, entonces este vector me va a quedar arriba. Si X sub C y la reactancia capacitiva es mayor que X sub L, entonces va a quedar hacia abajo la flecha. Entonces en este caso estoy suponiendo que la flechita es que la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva, entonces la impedancia me va a quedar más o menos acá. Y nosotros hemos visto en matemática todo esto que tiene que ver con vectores, ¿verdad? Entonces, este valor que está acá es la sumatoria de mi vector R con el vector XL menos X sub C. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la impedancia. La semana pasada les dije a ustedes que lo motivé a que investigaran todo lo que tiene que ver con factor de potencia, porque ese es un concepto que se ve mucho en las industrias eléctricas. Y ustedes lo ven en sus recibos eléctricos y van a ver todo esos conceptos de factor potencia, la potencia aparente y todos esos detalles. Entonces eso ustedes pues si van a trabajar en la parte industrial tienen que conocer esos conceptos y los animo a ustedes que lean e investiguen. Entonces la potencia o el factor de potencia tiene que ver con todo esto, ¿verdad? De la reactancia, la resistencia, la impedancia. Y un circuito eléctrico, lo correcto es que nuestra impedancia, a la hora que nosotros hagamos estos cálculos, esté cerca a lo más cerca posible, ¿verdad?, al eje X, ¿ya? Es decir, a este eje, que no quede ni muy para acá hacia el eje Y, ¿verdad?, ya sea en la parte positiva o en la parte negativa, porque en unos circuitos eléctricos y así como en la conexión electricidad industrial, si el circuito eléctrico es demasiado inductivo, como se le dice, o demasiado capacitivo, entonces eso va a generar problemas en los equipos eléctricos, ya, porque siendo muy si lo hacemos muy inductivo o muy capacitivo, puede ser que nosotros aumentemos el valor de la corriente eléctrica, ya, y ese cableado no tiene la capacidad para el paso de la corriente eléctrica que está generando eso, entonces lo que va a hacer cortocircuito o quemar los equipos, ya. Entonces lo ideal es que entonces la impedancia mantenga más o menos un ángulo de fase lo más cercano, ¿verdad?, a cero, ¿verdad?, el valor de la resistencia. Ese concepto que se le llama, si ustedes lo leen en material, ¿verdad?, que le comparten en el campo, tiene que ver con un circuito resistivo, resistivo puro, algo así. Entonces vemos que aquí que el valor de la resistencia, el paso de la corriente eléctrica, nosotros lo ubicamos sobre el eje X, ¿verdad?, con ángulo cero. Ahora, también le he dicho que esto puede variar de acuerdo a los libros, ¿verdad? Pero esta es la forma más común de ubicarlo. Otra cosa interesante en un circuito eléctrico, que es lo mismo que les decía, vamos a variar aquí un poco los valores de la resistencia, de los valores de la bobina y el capacitor, y voy a variar aquí el valor
de la, voy a borrar esto, si yo cambio el valor de la frecuencia eléctrica, yo aquí tengo 900 MHz, 100 kHz, y aquí tengo 200 Hz. Estoy viendo, ustedes pueden ver que si yo subo el valor de la frecuencia, entonces el valor de la impedancia o la posición de la impedancia va a variar. Igual si yo luego comienzo a variar aquí los valores de la bobina, ustedes pueden ver que va variando el valor de la impedancia, que es la flechita más grande, ¿verdad? Que es la flechita negra. Voy a dejarlo por ahí, vamos a ver por acá. Entonces, como ustedes ven, si la frecuencia va variando, va aumentando, disminuyendo, entonces así va causando efecto en un circuito eléctrico. Ya, en este caso yo tengo que la reactancia inductiva, la resistencia que me causa el paso de la corriente eléctrica de la bobina, puede ser mucho mayor que el que me produce el capacitor. Entonces eso me da un valor para acá de la impedancia. Este es el valor de la impedancia, el paso de la resistencia total que me causa el circuito a la corriente eléctrica. Entonces en el eje X tengo la resistencia, aquí tengo X. Este es el valor total ya, X sub L menos X sub C, porque X sub L es mayor, ¿verdad? Este valor se pasa, se resta con X sub C, entonces yo obtengo aquí el valor de X sub L menos X sub C. ¿Okay? Entonces, esta es parte de los conceptos que debemos manejar sobre sobre la impedancia, reactancia inductiva, capacitiva y la resistencia, y vemos que la frecuencia me causa ciertas variaciones. Entonces el otro simulador que vimos es este otro. Entonces, en este otro simulador, ¿qué es lo que nosotros estuvimos aprendiendo? Bueno, que en el caso del circuito eléctrico, nosotros podemos tener uno que solamente tenga una resistencia, ¿verdad? Podemos tener uno que solamente tenga una capacitancia, una bobina, y uno que tenga solamente un capacitor. ¿Y qué es lo que nos interesa de este tipo de circuitos? ¿Verdad? Hay muchos conceptos, hay muchos detalles que ver, pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es lo que nosotros llamamos la fase o el desfase que tiene la corriente eléctrica en cada uno de estos componentes. Aquí nosotros tenemos una resistencia. Voy a mover aquí, voy a variar aquí lo que es la frecuencia. Entonces puse esa corriente eléctrica y ese voltaje pues se está moviendo con una frecuencia de 1 Hz. Entonces yo bajé la velocidad de la onda. Entonces la onda que está más arriba me representa el voltaje de la corriente eléctrica. Y la onda que está mucho más abajo me representa la corriente eléctrica que está pasando, ¿verdad?, a través de ese circuito. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver ahí? Que estas ondas, la corriente eléctrica y el voltaje tienen un mismo ángulo de fase. ¿Por qué? Porque ellas comienzan exactamente en el mismo punto. En este caso en el origen, pero pero igual vemos que en el transcurso, ¿verdad?, cuando ellos están completando su ciclo, lo terminan igual y comienzan igual el otro ciclo. Esto que me indica que ellos tienen un mismo ángulo de fase. O sea, mientras en el momento que el voltaje es máximo, entonces la corriente eléctrica es máximo, ya sea aquí en la parte positiva o en la parte negativa, ¿verdad? Que esto se le llama es el mismo valor, pero ¿verdad?, con sentido negativo. Supongamos que puede ser 1 y aquí 1 positivo máximo. Entonces la corriente alterna, al pasar por un resistor,
la voltaje y la corriente eléctrica tienen un mismo ángulo de fase. Que vemos aquí, por acá, vamos a ver los valores que me genera esa resistencia al paso del voltaje de la corriente eléctrica. En este caso, a mí me está diciendo este simulador que el voltaje es de 10 voltios. La diferencia de potencial que me está generando este circuito, ¿verdad?, es de 10 voltios. ¿verdad? Entonces, y su resistencia es de 200 ohmios y su corriente eléctrica es de 50 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Qué pasa si yo varío la frecuencia eléctrica? Entonces yo lo voy a pasar de 1 Hz hasta la frecuencia máxima de 4 Hz. Entonces vemos que la corriente eléctrica va a circular más rápido, o sea, su oscilación va a ser mucho más rápido, es decir, su ir y venir de estar cambiando de dirección va a ser mucho más rápido. Y vemos que el valor de la resistencia es igual, son siempre igual 200 ohmios, y la corriente eléctrica que está pasando a través de este componente es de 50 por 10 a la menos 3 amperios. Lo podemos ver aquí en la parte derecha. Ahora, este comportamiento es diferente en los otros dos componentes que hemos conocido. En este caso, el inductor, voy a ubicarlo aquí en una frecuencia de 1 Hz y abrir cerrar el circuito. Entonces, aquí me está diciendo que igual yo estoy generando, el diferencia potencial son 10 voltios. Y y tengo una reactancia inductiva de 3.14 ohmios y una corriente eléctrica de 3.18 amperios. O sea, la frecuencia eléctrica, es decir, el número de oscilaciones que hace por segundo va a ser 1 Hz. Que la frecuencia eléctrica de esta corriente eléctrica y el voltaje va a ser de 1 Hz. ¿Qué vemos ahora de interesante? Es que el voltaje, la onda del voltaje comienza a graficarse antes, ¿verdad? Su ciclo empieza antes que el ciclo de la corriente eléctrica. Es decir, que en una bobina el ángulo de fase de la corriente eléctrica y el voltaje es diferente. Aquí el voltaje se adelanta a la corriente, la onda de fase, la onda del voltaje se adelanta al de la corriente eléctrica. Entonces, o también podemos decirlo al contrario, de manera diferente, que la corriente eléctrica se atrasa con respecto al voltaje. Ellos tienen determinado ángulo de fase. Y esto, ¿dónde se origina? ¿Verdad? En el inductor. El inductor genera un campo magnético alrededor de él por causa del paso de la corriente eléctrica. Entonces, él, por así decirlo, él retrasa el paso de la corriente y propicia que la voltaje, ¿verdad? A ver, un campo magnético se adelante, pase mucho más rápido que la corriente eléctrica. Ahora anotemos lo siguiente, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, que su valor de la impedancia de la reactancia inductiva es de 3.14 ohmios y la corriente eléctrica es de 3.18 amperios. ¿Qué pasa si aumento la frecuencia de un inductor? En un inductor, ¿verdad? Voy a pasarlo de 1 Hz a 4 Hz. Veamos, por favor, aquí, en este punto, cómo va a variar la inductancia, la reactancia y la corriente eléctrica. A ver qué es lo que pasa. Entonces, pase 1 Hz de 4 Hz, entonces la corriente eléctrica comienza a oscilar mucho más rápido, ir y venir mucho más rápido. Entonces, ustedes que pueden ver, no sé, ¿qué pasó aquí con la reactancia? Entonces, en este caso aumentó, pasó de 3 a 12 ohmios, pero en el caso de la corriente eléctrica disminuyó, ¿verdad? Pasó a 796 por 10 a la menos 3, es decir, sería más o menos 796 por 10 a la menos 3
nos da 0.79 amperios, es decir, pasó de 3 amperios, creo que tenía, vamos a ponerlo por acá, tenía 3.5 amperios a menos de 1 amperio. Es decir, la oposición a la corriente eléctrica aumentó, y por tanto, al aumentar la oposición de la corriente eléctrica, entonces la cantidad de corriente eléctrica que va a estar pasando en este circuito disminuyó a menos de 1 amperio. Entonces vemos que eso es lo que causa el aumento de frecuencia en un inductor, que aumenta su resistencia al paso de la corriente eléctrica y disminuye entonces su valor. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de un capacitor. Vamos a poner una frecuencia, vamos a cerrar el circuito y veamos ahora aquí cuánto es su reactancia capacitiva. Es de 39.8 kilo ohm y su veamos que es muy grande, muchísimo más grande que los otros componentes, y su corriente, la corriente eléctrica que está pasando es 251 por 10 a la menos 6. Aquí lo podemos ver, 251 por 10 a la menos 6 es 0.00025, una pequeña cantidad de amperaje. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, aquí lo que tenemos que notar nosotros, lo siguiente, que a diferencia del inductor, la onda, la oscilación que está produciendo el voltaje se atrasa a la oscilación, ¿verdad?, que está produciendo la corriente eléctrica. Podemos leerlo de dos maneras. Uno es que la corriente eléctrica se adelantó dice la función de la corriente eléctrica se adelantó al voltaje, o podemos decir que el voltaje se atrasó con respecto a la corriente eléctrica. Entonces tiene un ángulo de fase diferente, o ángulo de fase diferentes. ¿Por qué sucede esto? Porque en un capacitor se produce un campo magnético y se está almacenando energía en forma de campo eléctrico, y entonces podemos decir que está dando prioridad al paso de la corriente eléctrica y me atrasa el voltaje. Y vamos a ver ahora qué efecto me produce al aumentar la frecuencia. Vamos a pasarla de 1 GHz a 4 GHz. Observemos a la izquierda los valores de la reactancia capacitiva y el paso de la corriente eléctrica. Vemos que la reactancia capacitiva bajó, ¿verdad?, a 10 kilo ohm, y el paso de y el valor de la corriente eléctrica aumentó, ¿verdad?, que fue mínimo pero aumentó. Es decir, que en un capacitor la corriente eléctrica, cuando aumenta su frecuencia, es decir, la velocidad del paso, la oscilación de la corriente eléctrica, entonces su resistencia al paso de la corriente eléctrica disminuye, entonces por tanto el amperaje va a aumentar. Por ese motivo es que nosotros, cuando sumamos, ¿verdad?, la reactancia, la resistencia, el paso de la corriente de cada uno de los circuitos, lo hacemos de manera vectorial. ¿Y qué significa eso? Lo expliqué de la siguiente manera la semana pasada. Supongamos que yo enciendo, enciendo el circuito, y aquí estoy en una resistencia. Entonces, en un determinado tiempo, pongámosle que 30 segundos después que yo enciendo el interruptor, yo voy a tener en la resistencia un valor para la corriente eléctrica. Puede ser que en ese momento la corriente sea, no sé, 2 amperios, pongamos, ya de 2 amperios. Pero en ese mismo tiempo, en ese mismo instante, el valor de la corriente eléctrica que está pasando en una inductancia no va a ser diferente, va a ser un valor negativo, pongámosle menos 0.6 amperios. Pero en ese mismo instante de tiempo, en mi capacitor, el valor de la corriente eléctrica va a ser positivo, pero va a estar ubicado para acá.
supongamos que sean 0.4. Entonces, en un mismo instante de tiempo, porque esto va variando conforme el tiempo, la corriente total que me está pasando en todo el circuito, ¿verdad?, no va a ser 2, ni 0.4, ni 0.6, sino la suma vectorial de esto. Es decir, tendríamos 2 menos 0.6 más 4. Entonces ahí nos daría 2.04. Esta es una idea, por ejemplo, de por qué se hace de manera vectorial, ¿verdad?, y no manera hebraica. Entonces, ¿por qué? Porque la corriente eléctrica no es la misma en cada uno de estos circuitos. Entonces, en vez de estar pasando 2 amperios, que sería el voltaje total, la corriente total que me generaría este bolso, realmente no es eso. Ya sería 1.8 amperios, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la corriente que está pasando en cada uno de estos componentes no es la misma en el mismo unidad de tiempo. O sea, por eso es que nosotros lo hacemos de manera vectorial, como lo hicimos la semana pasada. La próxima semana que lleguemos, verdad que nos tocaría, creo que nos toca examen, no estoy seguro, y ahí les confirmo la semana. Voy a fijarme en el calendario, porque me parece que nos toca solo dibujo, pero ahí lo vamos a ver. Entonces el próximo día de clase vamos a hacer el último ejercicio sobre esto, porque la semana pasada hicimos un ejercicio sobre estos circuitos eléctricos. Vamos a hacer uno solamente para practicar para el examen. Entonces, esto fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Para el que no estuvo y para el que estuvo, por reforzar. Yo les recomiendo igual, vean todos los videos, aparten tiempo para aprender todo esto de corriente eléctrica, corriente alterna, corriente continua, porque esto, ¿verdad?, les sirve a ustedes, especialmente si es de ingeniería industrial, ¿verdad? Estudien todo esto. Además, la unidad que vamos a ver ahorita también les sirve mucho. Bueno, también a los de ingeniería industrial, pero a los que son de telecomunicaciones, las unidades que vienen, las últimas 2 unidades que vamos a ver, de onda mecánica y electromecánica, es bien profunda y también les sirve mucho a ellos, ¿verdad? Igual todo esto también, la corriente eléctrica. Ya para esta semana vamos a comenzar a ver ya otro contenido, ya dejando atrás todo esto. Vamos a cerrar estos simuladores, porque vamos a comenzar a ver un contenido que nosotros llamamos la unidad de ondas mecánicas. ¿Okay? Primero voy a abrir unas imágenes para explicar todos estos conceptos. Denme unos minutos, voy a abrir estos enlaces. Estos enlaces están en el campus, ¿verdad?, en la semana número 8. Usted puede entrar a estos enlaces y entrar a los simuladores para que usted lo pueda analizar de manera personal y buscar pues ahí por su cuenta los conceptos y contenidos, ¿verdad?, que les pueden servir para afianzar estos conocimientos. Lo que es de onda mecánica y ondas electromagnéticas, ¿verdad?, desde lo que yo entiendo y mi punto de vista es que esto es de mucha ayuda para los jóvenes que están estudiando ingeniería en telecomunicaciones. ¿Ya? Todo esto de onda es importante que ustedes los manejen, ¿verdad?, si están estudiando esa carrera, y profundicen por su propia cuenta todo esto, porque es muy amplio, y dediquen tiempo. Entonces, en la unidad que vamos a ver, en esta unidad y en la próxima unidad, vamos a estar viendo lo que tiene que ver con ondas mecánicas y la onda electromecánica, y tal vez creo que al final nos da tiempo de ver ópticas, pues vamos a analizar todo lo que tiene que ver sobre óptica. Una onda, nosotros, bueno, el material o concepto lo comparto en esta semana número 8 para que ustedes lo vean. Hay videos también y material escrito que preparé, recopilé para ustedes. Una onda es una perturbación que se propaga en el espacio, ¿ya? Y puede ser en materia, o puede ser también en el vacío. Entonces, el tipo de onda que vamos a estar analizando en esta unidad, sería unos 2 sábados, dos domingos, serían lo que llamamos ondas mecánicas.
Pero antes de eso vamos a analizar todos los tipos de ondas que podemos encontrar nosotros en la naturaleza. El tipo de onda que encontramos en la naturaleza puede ser onda mecánica y onda electromecánica. ¿Dónde podemos encontrar ondas mecánicas? ¿Verdad? Vamos a ver este simulador donde vemos una gota que está cayendo sobre una pila de agua. Vamos a agregarle una gráfica. Esa onda que están cayendo ahí nosotros la podemos graficar igual como hacíamos con la corriente eléctrica, utilizando ondas senoidales o cosenoidales. Ya ahí se ralentizó, se puso algo lento, ya, pero ahí vemos pues que esta onda se está propagando a través de un medio. Entonces esto es lo que nosotros llamamos una onda mecánica, porque esa onda se está propagando, ¿verdad?, a través del agua. El otro tipo de ondas sería el sonido, ¿verdad?, que me causa una onda que se está moviendo a través de un medio. En este caso ya no es un medio líquido, sino sería un medio gaseoso. Entonces esto se llama ondas mecánicas. Entonces la onda mecánica nosotros también la podemos graficar como la corriente alterna, ¿verdad?, por medio de ondas senoidales. Entonces en esta unidad prácticamente vamos a estar utilizando la misma ecuación que estamos utilizando en las ondas en la corriente alterna, pero vamos a agregarle otro tipo de conceptos nuevos que lo vamos a repasar. Entonces esta onda que está acá es una onda mecánica. ¿Por qué? Porque se está desplazando en un medio. En este caso sería el aire. El otro tipo de ondas son las ondas electromagnéticas. En este caso, por ejemplo, tenemos las que producen los campos eléctricos y magnéticos, ¿verdad? Bueno, en este caso yo voy a utilizar, ¿verdad?, una onda luminosa, la luz, ¿verdad? Pero los ejemplos son las ondas electromagnéticas, ¿verdad?, y campos magnéticos que ellos se propagan a través, que no es necesario que haya algo material, una materia, ¿verdad?, como líquido, algo gaseoso o sólido, sino que se pueden mover en el vacío, ¿verdad?, como la luz y las ondas electromagnéticas. Entonces esos son de tipos de ondas que podemos encontrar nosotros. Ahora, también las ondas las podemos describir como ondas transversales y ondas longitudinales. ¿Qué significa que sea una onda sea transversal y longitudinal? En este caso tenemos una onda sonora que se está moviendo en el espacio, entonces en el aire, perdón. Entonces me está generando esa forma. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede para más específico en la vida real? Es que ese sonido lo que está generando es una perturbación en las moléculas del aire. Entonces, pero esas moléculas no es que se van a mover, ¿verdad?, de un sitio a otro, sino que ellas permanecen en mismos puntos oscilando. O sea, ellas van y vienen, entonces perturban las moléculas que están a su alrededor y generando esa perturbación, así como se genera en el agua cuando la gota que cae en el aire. Entonces esas partículas se están oscilando, moviéndose de un lado a otro en dirección de la onda, ya ellas se están oscilando hacia donde se mueve la onda. Entonces como esta es una onda circular, ¿verdad?, entonces cada una de esas partículas van a estar oscilando de acuerdo a donde estén, ¿verdad?, hacia la dirección que lo estén moviendo la onda. El otro tipo de ondas son las que llamamos ondas transversales, pero en las ondas transversales lo vemos, por ejemplo, en casos como este, ¿verdad?, donde la partícula, bueno, aquí yo tengo como, estoy presentando unos péndulos. Entonces, aunque esta onda está oscilando hacia allá, se está moviendo de esta manera,
ya se mueve hacia, podemos decir, puede ser hacia adelante o hacia atrás, pero las partículas en este caso, que serían los péndulos, se están moviendo de manera transversal a la onda, o sea, no están dirigidos hacia adelante, hacia atrás, sino que se mueven, ¿verdad?, hacia la derecha o hacia la izquierda. En todo lo largo del recorrido de la onda que me está generando, todas las partículas se están moviendo de manera transversal. También nos podemos ver este tipo de onda, en este caso, en el movimiento de una cuerda. Vamos a suponer que es una cuerda, también puede ser un cable. Ya que la onda se está moviendo la onda se está formando de esta manera, ¿verdad? Así. Esta me está generando un ciclo. Okay, entonces, pero aunque la onda tiene esa forma, como que está moviendo hacia atrás, hacia adelante, pero las partículas de la cuerda realmente solo están subiendo y bajando, por así decirlo, sobre el eje Y. Ya suben y bajan, ¿verdad?, pero de manera transversal al movimiento de la onda. Entonces estos son los que nosotros conocemos como ondas transversales, ¿ya?, porque la partícula se mueve, ¿verdad?, solamente hace un movimiento perpendicular a la dirección de la onda. Luego tenemos también las ondas, se pueden clasificar según su propagación, pueden ser ondas viajeras u ondas estacionarias. En el caso de las ondas que estamos viendo nosotros en el agua o en el sonido, nosotros las conocemos, ¿verdad?, como ondas viajeras, porque ellas están generando una onda que se va moviendo a lo largo de un líquido, por así decirlo, o puede ser de un sólido, o puede ser de algo gaseoso. Y esta onda, ¿verdad?, se va moviendo a lo largo, ¿verdad?, del medio. Y la otra onda son las que llamamos onda estacionaria. ¿Y cuáles son esas? Pues puede ser el movimiento de un cable, ¿verdad?, una cuerda, que ella está oscilando dentro de un mismo espacio, ¿verdad?, no se mueven, ¿verdad?, la perturbación está ocurriendo ahí en ese punto y no se está propagando a lo largo del medio, ¿verdad?, se permanece ahí solamente en ese punto en la cuerda. Entonces es lo que nosotros llamamos ondas estacionarias. ¿Sí? Y las ondas van a ser también unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. En el caso de la cuerda, esta onda nosotros la conocemos como una onda unidimensional. Ya se está moviendo solamente bajo el eje X, el eje Y está subiendo y bajando la partícula, aunque su dirección, ¿verdad?, es a lo largo del eje X, su dirección. Las ondas bidimensionales, ¿cuáles serían? Pues serían en el caso de las ondas que se propagan a través del agua, ¿verdad? Se propagan hacia varias direcciones, hacia dos direcciones, por así decirlo. Ya puede ser hacia arriba o hacia abajo. Vamos a hacer la gráfica. Estas ondas tienen dos componentes, ¿verdad? Podemos hacerlo como trabajamos nosotros con vectores. No estamos dando con vectores matemáticas. Esta dirección va hacia allá, pero también tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces por eso decimos que es bidimensional. Y el caso de las ondas tridimensionales, ¿cuáles serían? Serían pues ya las ondas de sonido. Las ondas de sonido, aquí nosotros la estamos viendo solamente en el plano, ¿ya? Pero realmente si alguien, pongamos que estamos en un cuarto, aquí estamos viendo un espacio cerrado. Entonces si alguien hace un ruido en un espacio cerrado, pongámosle por aquí, entonces algo cae, entonces ese sonido se va a propagar hacia todas las direcciones. ¿Y qué es lo que me está formando? Me está formando, por así decirlo, una esfera. Se propaga hacia todas las direcciones. Entonces por eso decimos que es una onda tridimensional.
Este en el caso de una onda de sonora, igual puede ser una onda luminosa que se propaga hacia todas las direcciones. También las ondas pueden ser periódicas o pueden ser no periódicas. Supongamos que quitamos, bueno, vamos a ponerlo en un recipiente con agua y vamos a ver, ¿verdad? Cuando cae una gota de manera esporádica, vamos a esperar que se estabilice. Entonces, si nosotros dejamos caer una gota, solamente una gota, entonces me va a producir una onda que se va propagando, pero como ya no se repitió, entonces nosotros le llamamos una onda periódica. Perdón, no periódica. Pero si dejamos caer la gota por un periodo de tiempo, entonces se está volviendo una onda periódica, porque se está formando, ¿verdad? De acuerdo a cierto tiempo, ¿verdad? Cierto tiempo, está generando continuamente las ondas. Entonces son las que llamamos onda periódica y no periódica. Ahora, en esta nueva unidad, ¿qué concepto vamos a aprender? Vamos ya vamos terminando, solamente voy a explicar, bueno, cerrarla. Solamente explicaré esto, muchachos, para pasar asistencia y terminar la clase. La próxima, yo les voy a dar esta semana la última tarea en base a este material que yo les he compartido en el campus, y voy a ver pues qué ejercicio, otro ejercicio les dejo. Yo le escribo, ¿verdad? Ya en el campus están las tareas 3 de matemática y física, ¿verdad? Para que las terminen, por favor. Solo me queda para esta semana dejarle la tarea número 4, la voy a subir mañana. Y la tarea número 3 y número 4 va a ser, ¿verdad?, nuestra base para estudiar para el examen. O sea, de esas tareas van a estudiar para los ejercicios del examen. Entonces, solamente quiero explicarles que en esta unidad, que son ondas mecánicas, y luego con la onda electromagnética, nosotros estamos trabajando con los mismos conceptos, solo que vamos a anexarle algo diferente a lo que son las ondas. Bueno, vamos a hacerlo aquí rápido porque no tengo la gráfica. En las ondas que nosotros hemos trabajando, o en la ecuación, nosotros hemos trabajado de la siguiente manera. Después, en la ecuación, en las ondas senoidales de eléctrica, nosotros trabajamos con voltaje o con I, ¿verdad? Que sería la corriente eléctrica. Pero la ecuación general que hemos estado trabajando es algo así, ¿verdad? Va a ser y de t, ya va a ser igual a seno de omega t más el ángulo de fase. Esta es la ecuación que ustedes conocen hasta este momento. Ahora, para trabajar en las ondas, ahora y, ¿qué es lo que me representaba? Si nosotros hacíamos la gráfica, ese y me va a ir ubicando, dando una posición en el espacio. Si nosotros recordemos que es el tiempo, entonces si yo iba agregándole a ese tiempo, a ese t, un valor, yo iba a tener un valor y ese valor era una altura que podía ser positiva o negativa, y con eso yo voy dibujando esta gráfica, ¿ya? Pero ahora en estas ondas mecánicas y en las ondas electromagnéticas que vamos a ver después, vamos a anexarle un nuevo elemento a esta ecuación. Ahora esta ecuación la vamos a ver de esta manera: y sub t va a ser igual a, ¿verdad?, a que la amplitud por seno, ¿verdad? Aquí puede ser seno o coseno, pero como varía, si me dan una onda de seno, ustedes recuerdan que la podemos pasar a coseno, como hacíamos unos ejercicios. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues sumando, restando los ángulos de fase. Entonces, el nuevo concepto que vamos a ver nosotros se llama omega t, ¿verdad? Que es más
más menos, porque puede ser menos, K por X más el ángulo de fase. El ángulo de fase ya lo teníamos, lo ponen en rojo. Entonces este omega t que está acá, lo vamos a ver, lo vamos a repasar la próxima semana en clase. Ese omega t está relacionado a un valor concepto que se llama longitud de onda. ¿Ya? Es decir, que la longitud de onda es la distancia que hay de esta cresta a esta, esto le llamamos cresta. Entonces no hay que confundirlo con el periodo, ¿verdad? Sino se llama, porque el periodo está relacionado al tiempo. Bueno, creo que ese ya no fue el tiempo, muchachos. No, la próxima semana, por favor, no se pierdan.